Hola, quiero compartir con ustedes mis impresiones sobre una fuente de alimentación muy interesante que se caracteriza por ser bien pequeña y versátil para todo tipo de usos, las pruebas que realicé con la misma y conclusiones que quizás sean de tu interés. Se trata del modelo DP100 de la firma Alientech. Es una fuente DC-DC bien compacta y aquí se puede ver que se incluye una cartuchera de material rígido imitación fibra de carbono, ideal para su transporte seguro, y luego de abrir el cierre en uno de sus lados se aprecian los accesorios incluidos. Dentro de este otro compartimento se encuentra la fuente en sí con una bolsa plástica protectora. Y esto que tengo en mis manos y con tan solo 95 gramos de peso es la fuente. Realmente impresiona lo pequeña que es. Al frente y en ángulo una pantalla OLED color, botones de navegación y una rueda de desplazamiento. En este lateral puertos USB tipo C y clásico tipo A. También los conectores dorados tipo banana de 4 milímetros. Exploremos rápidamente los accesorios, comenzando por uno de los más interesantes, un cable que en un extremo cuenta con un conector USB tipo C y en el otro un plug o barril de continua. Un cable USB tipo A en ambos extremos que se usará para actualizaciones de firmware y acceso remoto desde una aplicación en la computadora. Los cables con conector tipo banana de 4 milímetros y cocodrilo que se usarán para conectar la salida de la fuente a la carga, en definitiva aquello que deseamos alimentar o aplicar un voltaje. En esta bolsa plástica unos anillos de goma rojos y negros como repuestos para los conectores sobre la fuente, si los originales se deterioran o pierden. Finalmente, el manual de usuario en inglés y chino con buena información para comenzar a utilizar el equipo, sus capacidades, recomendaciones y especificaciones. Algo que a estas alturas se aprecia, ya que es útil y adicionalmente podemos escanear el código QR para descargar el PDF. Con todo de lado, veamos un poco más detenidamente la fuente. En su frente una pantalla OLED color de 0,96 pulgadas. 3 botones para navegación y una rueda de desplazamiento. En este lateral un puerto USB tipo C al cual ingresaremos con voltaje de continua y a su lado un puerto USB tipo A que permite actualizar el firmware de la fuente entre otras funciones. Este lateral se encuentra vacío. Y finalmente llegamos a los conectores de salida donde los cables banana y cocodrilo incluidos permitirán conectar la carga. La base plana incluye 4 patas de goma para evitar que se desplace la fuente una vez ubicada sobre la superficie de trabajo. Todo el material es plástico, pero de buena calidad y de sólido armado. Esta fuente es DC-DC, con lo cual no se conecta directo a voltaje de red. Lo haremos mediante otra fuente, como por ejemplo esta con conector USB tipo C y puede brindar distintos voltajes, 5,1 volts a 5 amperes. 9 a 3 A, 12 a 2,23 y 15 a 1,8. En definitiva, es una fuente AC-DC de 27 watts de potencia, que ya la tenía de otro equipo. Pero uno de los atractivos de esta fuente es que podemos ingresar con una fuente convencional AC-DC con conector tipo barril como esta de aquí de 12 volts y 3 amperes. Con el adaptador incluido, fácilmente adaptamos el barril a USB tipo C y podemos utilizar alguna que otra fuente que tengamos dando vueltas sin invertir en una nueva. Muy bien, hora de remover el plástico protector de la pantalla y poner a trabajar esta pequeña y versátil fuente. Utilizaré primero la fuente USB-C de color blanco que vimos antes. Conecto al puerto USB-C del lateral de la fuente. Para encenderla es muy simple, se presiona el botón con la flecha en sentido izquierdo y casi de inmediato ya tenemos toda la información en la pequeña pantalla. En el recuadro IN se encuentra el voltaje de la fuente AC/DC conectada. En mi caso es multivoltaje y negocia el valor máximo que puede brindar y es de 15 volts. Podemos observar que muestra 15,16, que es el verdadero voltaje que ingresa y se actualiza en tiempo real. Debajo donde dice B-set es el voltaje que deseamos aplicar a la salida de la fuente. En este caso es de 5 volts y es el valor que vino prefijado de fábrica.
Claro que podremos colocar el que sea adecuado para nuestro caso. Luego IZ corresponde al valor de corriente máximo, en este caso 1 ampere. Más adelante veremos que es muy interesante tener una forma de limitar la corriente. Para finalizar la columna izquierda, una serie de rectángulos nos muestran diversos estados. Este, por ejemplo, que ahora dice off y de color gris, indica que la salida de la fuente no se encuentra activada. Luego el que dice NM corresponde a normal mode, modo normal. En definitiva, nos indica que todo se encuentra en orden. Puede cambiar NM por un rectángulo rojo, indicando sobrevoltaje, sobrecorriente, entre otras cosas. Luego lock en color gris para indicar que no se encuentra bloqueado el teclado. Es una función útil para, por ejemplo, establecer cierto valor, bloquear el teclado y de esa forma evitar cambiarlo por error. USB-D indica el estado del puerto USB tipo A que tiene una funcionalidad dual, como device, el estado actual o como host, tema que veremos también un poco más adelante. P entre corchetes 0 es el preset, o si se lo quiere llamar, memoria actual. Permite establecer hasta 10 presets con distintos valores de voltaje y corriente para rápidamente conmutar entre los mismos. Finalmente, 19.4 es el valor de la temperatura interna del dispositivo, que no solo permite visualizarlo, sino que también tiene una condición donde indica si hay una sobretemperatura y debe apagarse por seguridad. Como verás, mucha información y muy buena en un tamaño reducido. La columna derecha y de letra más grande tendremos primero el voltaje medido a la salida en color amarillo. Marca 0 porque la salida no se encuentra habilitada. Lo mismo para la corriente debajo en color verde. El último valor es el de potencia, que lo calcula de forma simple como el producto entre voltaje y corriente. Un detalle muy interesante y útil es que los conectores de salida tienen un aro de LED que se ilumina para indicar que la salida se encuentra activa. Para establecer un valor de voltaje presionamos en el botón central y aparece un cursor de color violeta sobre la línea BZ. Y ahora con la rueda podemos incrementar el valor o decrementar de forma simple e intuitiva. El valor queda fijado si no se presiona ninguna tecla por 6 segundos. Aquí lo he dejado en 9 volts. Presionando nuevamente en el botón central con la rueda establezco el valor en 5 y con la flecha en sentido derecho paso el cursor a décimas de volts y con la rueda lo dejo en 1. Dejo pasar los 6 segundos y ya quedó la salida establecida en 5,1 volts. Claro que también se podría establecer las centésimas de volts. Ahora para establecer la corriente, presionando el botón central, coloca el cursor en el último valor establecido. Presionando nuevamente el botón central, pasamos a la fila IZ. El valor de 1 lo dejo sin cambios. Con flecha derecha cambio a décimas y con la rueda hasta el valor 5. Y ahora para no esperar los 6 segundos de inactividad, se puede presionar cualquier botón por 2 segundos. Genial, ya tenemos establecidos los valores a aplicar a la salida de 5,1 volts y 1,5 ampere. Para activar la salida se presiona la flecha derecha. En el display nos aparece en amarillo CB por Constant Voltage, voltaje constante, y bien grande el valor real aplicado en la salida. También verás que se iluminan con LEDs rojo y azul los terminales positivo y negativo respectivamente, de manera que a simple vista se puede determinar si la salida se encuentra habilitada o no. Para apagar la salida volvemos a presionar el botón derecho y apagar por completo la fuente el botón izquierdo por 2 segundos. De esa manera cubrimos la operación básica. Los cables provistos son de buena calidad de silicona bastante flexible, con conector tipo banana de 4 milímetros en uno de sus extremos y cocodrilo bien aislado en el otro, teniendo todo listo para comenzar a utilizar la fuente. La conexión de los cables en los conectores de salida es realmente muy buena y firme, como se puede observar, asegurando una conexión libre de falsos contactos. Para la prueba de la fuente voy a alimentar uno de los motores de este rover que utilicé en el capítulo 20 del curso Arduino desde cero, ya que nos permitirá jugar un poco con diferentes voltajes y corrientes y verificar los resultados a simple vista.
Conecto la fuente a uno de los motores y enciendo la misma presionando la flecha izquierda. Voy a establecer un valor de 6 volts, ya que estos motores DC con caja reductora funcionan bien entre 4 y 6. Para la corriente no estoy seguro del consumo que pueda tener, así que lo dejo en un valor razonable de 500 mA, 0,5 A. Todo con los botones de navegación y rueda como vimos antes. Momento de la verdad y encender la salida. La rueda conectada al motor comienza a girar a bastante velocidad. En el display vemos una indicación de 6 volts exactos y la corriente variable normal de estos motores simples con escobillas y caja reductora con engranajes plásticos. Luego de unos segundos se estabiliza en algo menos de 300 mA y alrededor de 1,8 watts. Con la salida activa vamos a establecer un nuevo valor de 5 volts. Bajo un volt más a 4. Ahora a 3. 2 y 1, que de forma razonable hace que baje la velocidad hasta casi detenerse. Volvamos a 6 volts y esta vez bajemos la corriente que había quedado en 500 mA, ahora a 400 mA. Ningún cambio porque vemos en verde que consume algo menos de 300. Bajando ahora a 300, tampoco ningún cambio, pero estamos justo al límite. Bajemos aún más a 200 mA y ahora sí se muestra la indicación en color verde que la fuente ha pasado a modo CC, corriente constante. Ahora se mantendrá en el límite establecido de 200 mA y no lo excederá. El voltaje baja ya que estamos limitando la corriente. Esta es una característica muy interesante y útil de la fuente. Bajemos aún más el suministro de corriente a 100 mA y confirmamos en el display que efectivamente estamos limitando a dicho valor y el motor gira muy lentamente. Si ahora volvemos a elevar el límite a 200 mA, luego a 300 mA, en este punto ya dejamos de estar en corriente constante y pasamos a voltaje constante CB en el display. Ya sabiendo que con 6 volts el consumo es de unos 300 mA, podremos establecer un límite seguro de 400 mA, asegurando de no estar restringiendo el normal funcionamiento del motor. Para finalizar la prueba, desactivo la salida presionando en la flecha derecha y el motor se detiene. Genial, pudimos verificar los modos tanto de voltaje constante como de corriente constante. Este cable adaptador aporta mucho en materia de versatilidad a la fuente, con un conector USB tipo C en un extremo y en el otro un jack de alimentación tipo barril. Permite conectar el puerto USB de la fuente DP100 a una fuente AC/DC como la que vimos al principio del video, de 12 volts y 3 A convencional. Y de esa forma utilizar alguna fuente que tengamos libre de algún equipo o que esté dando vueltas sin un uso permanente. Al encender la fuente vemos en la fila IN que muestra un valor de 12,31 volts, el verdadero valor que nos brinda la fuente AC/DC. Ahora selecciono el mayor voltaje posible que podemos obtener con BSET y vemos que es de 11,92 volts. En este punto es importante hacer una pausa para explicar que la fuente DP100 es básicamente un regulador de tensión variable, reductor o buck en inglés. Eso significa que el voltaje que le aplicamos a su entrada siempre lo reducirá para su regulación y no tiene la capacidad de elevar el mismo. Por ese motivo, el voltaje de salida siempre será menor al de entrada. Como el proceso de reducción no es 100% eficiente, tendremos un cierto voltaje de pérdida. Por eso de los 12,31 ingresados podemos usar a la salida 11,92. La diferencia es de 0,39, lo cual está muy bien y ya hemos analizado en el curso de cuando vimos reguladores para nuestros proyectos de microcontroladores, un regulador lineal produciría una caída de al menos 1,5 volts. De manera que para cuestiones prácticas tendremos que calcular que para un determinado voltaje de salida debemos ingresar al menos con 0,5 volts adicionales. Por ejemplo, si queremos 12 volts de salida, debemos ingresar con al menos 12,5. La fuente AC/DC es capaz de suministrar 3 A de corriente, así que podríamos establecer un valor ISET con dicho valor.
pero todo dependerá de la carga que conectemos. Una función interesante de la fuente DP100 son los presets o memorias. Haciendo una presión larga de la flecha derecha, ingresamos a los mismos, que son 10 en total, enumerados de 0 a 9. A cada uno se le puede asignar un determinado valor de voltaje y corriente, y luego seleccionar el preset o memoria de forma rápida para conmutar entre diferentes valores de forma eficiente. Estos presets que se muestran son los que vienen por defecto. Voy a elegir, por ejemplo, el número 4, que permite establecer 5 volts y 2,5 amperes, y efectivamente vemos dichos valores en BSET e ISET. Claro que podemos ingresar a cualquier preset y colocar valores personalizados, incluso para OBP, que es sobre voltaje, y OCP, sobre corriente. Interesante si solemos trabajar con valores específicos y poder conmutar entre ellos rápidamente. Presionando 2 veces el botón central ingresamos al menú de opciones para configurar múltiples parámetros. OBP set corresponde al voltaje de sobretensión, por defecto en 30,5 volts, siendo 30 el máximo voltaje de salida soportado por la fuente. OCP set es el valor de sobrecorriente, siendo 5 A el máximo soportado por la salida. El valor por defecto se encuentra establecido ligeramente superior, en 5,05. OPP set es el valor máximo de potencia, siendo 100 watts el máximo. El establecido nuevamente es ligeramente superior, en 105 watts. Recordá que todos estos valores que vimos son los que generan el apagado de seguridad para evitar un deterioro del equipo. OTP set es el valor de sobretemperatura, establecido en fábrica a 80 grados Celsius. Rep set, que se encuentra en ON, activado, es para detectar la inversión de la polaridad del voltaje aplicado a la entrada del puerto USB-C. Auto Out se encuentra OFF, desactivado por defecto, y permite establecer si la salida se activa o no de forma automática al encender la fuente. PD Volt, que se encuentra con un valor de 20 volts, corresponde al valor que puede negociar con una fuente con puerto USB-C y multivoltaje, como la que estuvimos utilizando al principio del video. Por defecto, siempre intentará obtener el valor máximo que permita a la fuente AC/DC, pero desde aquí podemos hacerlo de forma manual en 9, 12, 15 o 20 volts. BLK set permite regular el nivel de brillo de la pantalla en 5 niveles. Por defecto se encuentra en 2. Vol set será para el volumen del zumbador. Cada vez que presionamos un botón de navegación o giramos la rueda, hace un breve pitido. Desde aquí se puede regular la intensidad del mismo en 5 niveles. USB Mode es el modo en que se encuentra el puerto USB tipo A, en el lateral al lado del tipo C. Puede ser modo Slave o equivalente a Device, que es por defecto para actualizaciones de firmware y acceso remoto. En breve estaremos cambiando este parámetro a Host para que brinde 5 volts y hasta 1 ampere en dicho puerto para alimentar otro dispositivo o periférico. Language, idioma, en inglés EN por defecto, y puede cambiarse a chino. Theme Call, el tema de color establecido por defecto en White, blanco, que es el color que estamos viendo ahora mismo de este menú, y puede cambiarse a negro. Restore, restaurar, establecido en No. Esto permite realizar un restablecimiento de todos los valores a los de fábrica. Por último, ver Info, que es el número de versión de firmware instalado. Como podrás apreciar, una buena selección de opciones. Volvamos a ingresar y seleccionar la opción USB Mode y cambiar de Slave a Host y aprovechar el puerto USB tipo A. Sin necesidad de activar la salida, en este puerto tendremos presentes 5 volts, así que conecto un cable USB tipo A micro USB y conectar a un conocido de la casa, la placa Arduino Nano RP2040 Connect, que analizamos en el capítulo 69. Con un suministro de corriente de hasta 1 ampere podemos alimentar sin problemas algún proyecto de microcontrolador.
Para ir finalizando, te comento que en la sección de descripción estaré dejando un enlace para descargar este PDF con el manual de usuario donde se detallan las características que vimos, además de valores de resolución, precisión y algunas funciones para el acceso remoto mediante una aplicación de PC. También un enlace para la compra en AliExpress si te gustó y quieres adquirir una. A modo de conclusión, puedo decir que es un producto del cual he quedado muy satisfecho al cumplir los requisitos de ser una fuente de alimentación con un buen control de voltaje y corriente, suficientemente pequeña para ser portátil, buen desempeño y construcción, que me vendrá bien tanto para proyectos de electrónica como reparación en general. Si el video te pareció interesante, recordá dejar un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, y por cualquier duda o comentario lo podrás hacer debajo. Chao y hasta la próxima.